Muy buenas noches, ¿me escuchan todos? Buenas noches, doctor. Sí. Hola, entonces hoy día vamos a terminar esta serie de presentaciones de intestino delgado y colon y lo vamos a terminar con un tema que es muy importante, que es el cáncer de colon. El cáncer de colon es el tumor, el tercer tumor más frecuente dentro de todos los tumores, tanto en el hombre como en la mujer. Sabemos que en el cáncer en el varón, el cáncer de próstata es el primero, el de pulmón el segundo y el cáncer de colon ocupa el tercer lugar. Y en la mujer tenemos al cáncer cervicuterino en primer lugar, el cáncer de mama en segundo lugar y el cáncer de colon en tercer lugar. Entonces, estamos frente a una patología que es muy importante, es un tumor bastante frecuente y es un tumor donde nosotros pues tenemos que conocerlo para posteriormente prevenirlo y de esta manera también darle un tratamiento adecuado, sobre todo en etapas tempranas, y si le hacemos un diagnóstico en etapas tardías, saberlo reconocer. Entonces, es una neoplasia frecuente, vean, es el tercero más frecuente en hombres y en mujeres, 30 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. La segunda causa más frecuente por cáncer, por muerte por cáncer. Aparece entre la quinta y la séptima década de la vida. Esto es muy importante porque se sabe hoy en día que cuando nosotros vamos a hacer una prevención, todos los métodos preventivos tienen que ir a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 probablemente estamos ya frente a una neoplasia avanzada. Esto también va a depender mucho de la parte genética, los antecedentes, como vamos a ver más adelante. Las personas muy predispuestas, pues seguramente va a hacer un estudio preventivo más antes. Que vale decir, si una persona, por ejemplo, tiene un familiar cercano de primer grado, o sea, el papá, que ha tenido un cáncer de colon a los 30 años, probablemente la prevención sea 10 años antes, empezamos a los 20 años, entonces vamos a empezar la etapa preventiva. El cáncer del recto es el más frecuente entre los varones y el colon derecho dentro de las mujeres. Hay algunos factores genéticos y ambientales. Esto es muy importante conocer. Sabemos que el cáncer de colon está muy ligada a alteraciones genéticas y también ligada a factores ambientales. Las formas hereditarias del gen APC, que es el responsable de la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, que es un patrón autosómico dominante familiar de muchas neoplasias, ¿no? Donde existen alteraciones en estos genes, ¿no? Y, las alteraciones de este gen, que puede ser un gen autosómico recesivo que existe en el cáncer colorectal en menores de 50 años, más los 15 adenomas sincrónicos. El cáncer esporádico, ¿no?, se debe a estas alteraciones cromosómicas como la activación del oncogen KRAS, la inhibición de la APC y alteraciones también en estos genes. El cáncer colorectal familiar se presenta entre el 25 al 30% de los cánceres de colon. Hay factores ambientales muy importantes que están ligados a la aparición del cáncer, como por ejemplo la ingesta de macronutrientes grasas. Es por eso que hoy en día se dice que la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo independiente para la aparición de un cáncer de colon. La fibra vegetal, el escaso consumo de fibra, el alcohol, el calcio, el selenio y la vitamina C son probablemente factores relacionados con la aparición del cáncer colorectal. Y aquí quizás la carne roja y la ingesta de fibra todavía está en investigaciones, pero en general nosotros sabemos que las personas con ingesta importante de carne roja tienen mayor probabilidad de hacer un cáncer y las personas con baja ingesta de fibra
también tienen una alta probabilidad de presentar un cáncer en el colon. El síndrome de Lynch, que es una alteración genética, no solamente este síndrome se caracteriza porque aumenta la incidencia de cáncer de colon, sino también aumenta la incidencia en cáncer de endometrio, en otro tipo de cánceres. Por ejemplo, hay otro tipo de tumores que van a estar implicados en este síndrome de Lynch. La poliposis adenomatosa familiar, el antecedente familiar de cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy importante, los antecedentes personales para determinar cáncer colorectal sincrónico, metacrónico, antecedentes personales de adenoma colorectal y antecedente personal de otras neoplasias, y la edad. La edad es fundamental, ya que sabemos esto que es muy importante, que la prevención lo debemos realizar a partir de los 45 años. Todo paciente que sobrepase los 45 años ya está en un grupo de riesgo para cáncer colorectal. Por lo tanto, las medidas preventivas deben ir destinadas a la edad de 45 años. Quizás por ejemplo, algunos procesos de prevención indican a partir de los 50 años, ¿no? Algunos screening a partir de los 50 y los americanos generalmente recomiendan a partir de los 45. Y acá vemos cómo está la mucosa del colon, vean cómo la neoplasia, ¿no? Va a haber unas alteraciones en las anomalías en los genes y esto va a producir una hiperplasia del epitelio y que a la larga con esta alteración en la mutación de los genes, pues esto se va a convertir en un adenoma y el adenoma, siguiendo la ruta del adenoma carcinoma, pues va a terminar convirtiéndose en una neoplasia maligna. Entonces esto es toda la evolución. No siempre vamos de una mucosa normal a una hiperplasia o a un adenoma y a un cáncer. No siempre existe toda esta línea, sino que muchas veces de una mucosa normal hacia un adenoma y hacia un cáncer, y muchas veces también directamente desde una mucosa normal. Esos son los tumores un poco más difíciles de prevenir. Miren que el 95% son adenocarcinomas. En la unión anorrectal estamos el carcinoma epidermoide. La extensión se la clasifica a través de la clasificación de Atzler y Kohler. La vía de diseminación es la linfática en el 40%, hematógena también y por continuidad. Entonces tenemos diseminación linfática, hematógena y por continuidad. Tenemos acá la clasificación de Atzler y Kohler. Miren el estadio A, que es la extensión limitada a la mucosa y a la submucosa. Esto es importante, ¿no? Porque sabemos que todas las neoplasias que se extienden más allá de la submucosa son tumores avanzados, y mientras más avanzado es el tumor, mayor es el pronóstico, es peor. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esos estadios, ¿no? Por ejemplo, el B1, que sería este, ¿no? Es la penetración parcial, vean cómo está penetrando parcialmente la capa muscular. La penetración completa sería el B2, y el C1 es lo mismo, es la penetración parcial, pero con presencia de ganglios, y la C2 es el compromiso de toda la muscular con presencia de ganglios. El D1, que es la infiltración a órganos vecinos, y el D2 ya es la metástasis a distancia. Entonces, esto es muy importante, esta clasificación, porque nos dice el grado de invasión de la neoplasia o del tumor, y esto tiene mucho que ver también con el pronóstico. Probablemente los pacientes que estén en etapa D1 o D2 tengan un mal pronóstico. Entonces acá tenemos nuevamente, es algo parecido, pero la clasificación de TNM, que es la clasificación internacional: tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el T1 es un tumor que invade la submucosa.
El T2 es un tumor que va a involucrar la muscular propia, y el T3, ¿no? Que va a ir, va a ser más avanzado, y el T4 pues va a perforar el tumor y va a involucrar órganos vecinos. Entonces acá tenemos el N con presencia de metástasis nodal, con presencia de 1 a 3 nódulos o más de 4, y el cáncer que no tiene metástasis o que tiene metástasis a distancia. Entonces, en base a esto que es el TNM, nosotros tenemos el estadio 0, el estadio 1, el 2A, 2B, el 3A, 3B, el 3C y el estadio 4 de la enfermedad. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Vean cómo, por ejemplo, acá nuevamente nosotros vemos los estadiajes, el estadio TNM, ¿no? Donde el estadio 1, por ejemplo, es este. Y aquí miren la clasificación de Dukes, que va a ser el Dukes A. No, vean cómo la sobrevida del paciente, que se estima 5 años, el 95%. Entonces vean que cómo la sobrevida depende, mientras más avanzado es el estadio, mientras más avanzado es el estadiaje del tumor, y el Dukes sea el Dukes A, B, C o D, miren cómo la sobrevida a los 5 años va a ir disminuyendo 95, 80, 55%. Entonces, esta es la sobrevida a los 5 años. Y lamentablemente, el estadio del diagnóstico, el 63% están en el estadio 3 y 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de los tumores que nosotros diagnosticamos están en el estadio 3 y 4, cuando quizás nos hubiera gustado detectarlos en esta etapa, porque miren, 93 o 80% con sobrevida al 50%, eso es bastante interesante, versus el 50 al 5% de los otros pacientes. El cuadro clínico de la enfermedad varía según la localización del tumor, pero nosotros clásicamente lo lo dividimos el colon en colon derecho y en colon izquierdo, ¿no? El colon izquierdo generalmente nos va a traer alteración en el hábito intestinal, episodios de diarrea, estreñimiento, combinaciones de ambas, con a veces datos de obstrucción intestinal. En cambio, el colon derecho generalmente da una hemorragia oculta, una anemia, una masa, una debilidad, un compromiso del estado general. Es más evidente la alteración, más molestosa se podría decir, los tumores del lado izquierdo, y los tumores del lado derecho generalmente pues se manifiestan en forma más lenta, con deterioro progresivo del paciente. El cáncer de recto va a dar un síndrome anorrectal caracterizado por tenesmo o diarrea con moco. Las fístulas rectovaginales, que tienen su cuadro clínico, digamos, propio, con neumaturia, infecciones urinarias a repetición. Y los síntomas generales que son muy importantes en esta patología: anorexia, pérdida de peso y compromiso del estado general, es quizás lo que más llama la atención. Paciente de más de 50 años, más de 45 años, alteración del hábito intestinal, o que tenga una masa, una anemia o un compromiso del estado general, hay que sospechar lesiones pues neoplasia en el colon. La ictericia, ya cuando existe metástasis; la disnea igual, cuando hay metástasis pulmonar; y la citis, cuando hay carcinomatosis peritoneal, y eso ya nos está indicando el cuadro avanzado de la enfermedad. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras neoplasias, otras enfermedades, como las enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis, la tuberculosis intestinal, la colitis actínica, la colitis isquémica, la colitis infecciosa y la angiodisplasia. Pues el diagnóstico más importante lo vamos a hacer a través de la colonoscopía, que es una cámara, básicamente es una cámara que se introduce por el ano, y vamos revisando todas las patologías, revisando toda la mucosa y todas las alteraciones estructurales, encontrando desde lesiones que podrían ser adenomas hasta lesiones que podrían corresponder a cánceres avanzados.
Hoy en día quizás la colonoscopía inicialmente en el screening de esta enfermedad, en el screening del cáncer de colon, inicialmente se utilizaba la sangre oculta en heces para hacer el diagnóstico, para hacer la prevención. Entonces, todos aquellos pacientes que tenían sangre oculta en heces positivo, pues le vamos a una colonoscopía, pero lamentablemente los pacientes que ya tienen sangre oculta en las heces, estamos hablando que tienen lesiones y esas lesiones probablemente sean más avanzadas. Entonces, no cumplía el objetivo, que era el objetivo de llegar temprano a las lesiones. Cuando nosotros queremos llegar temprano, tenemos que entrar en un programa de detección precoz, el screening que se llama, y todas las personas que no tengan ningún antecedente familiar deben realizar su colonoscopia a partir de los 45 años y dependiendo de los hallazgos, pues será cada año o cada 3 años. Importante ver esto, por ejemplo, el cáncer del recto, vamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? Lesiones elevadas, ulceradas, ¿no? Este es el colon normal, este, por ejemplo, es el cáncer del recto, el cáncer de colon descendente que a veces produce estenosis. Otros estudios que ya son estudios para ver la extensión de la enfermedad, la tomografía de abdomen, la resonancia magnética, la tomografía de tórax, la radiografía, por ejemplo, acá vemos una radiografía donde vemos múltiples imágenes nodulares de tipo metastásico que ocupan gran parte del parénquima pulmonar. En este paciente probablemente tengamos un paciente que tenga una disnea o una dificultad respiratoria. Acá tenemos este paciente, ¿no? Donde existen múltiples nódulos, imágenes redondeadas, nodulares, que están ocupando prácticamente más del 80% del parénquima hepático y entonces este paciente probablemente vaya a tener ictericia como una manifestación más de la extensión de la enfermedad. Radiografía, ecografía, tomografía, resonancias son los estudios que son útiles. Vean cómo la tomografía, por ejemplo, acá nos está identificando estos nódulos de diferente tamaño y de densidad baja, ¿no? O, por ejemplo, este que es el PET scan, lo que ya son a través de lo que son medicina nuclear, vamos a ir a marcar los lugares donde está la neoplasia. Entonces vean que acá, por ejemplo, hay compromiso en los ganglios, hay compromiso pulmonar, hay compromiso ganglionar importante, hay compromiso hepático también. Entonces, es muy importante para ver la extensión, y no solamente la extensión del tumor, una vez que nosotros decidamos hacer una quimioterapia, ver también la evolución, ver si estos focos neoplásicos son controlados o inactivados o estos focos neoplásicos continúan activos después de una serie de sesiones de quimioterapia. El antígeno carcinoma embrionario es un marcador en la sangre que para lo que nos sirve es para hacer el seguimiento de la enfermedad. En general, un buen porcentaje de los pacientes con cáncer de colon tienen antígeno carcinoma embrionario alto. Por lo tanto, nosotros hacemos la cirugía, hacemos la quimioterapia y a veces volvemos a controlar el antígeno carcinoma embrionario y este tiene que estar bajo cuando la enfermedad está controlada, pero si está alta, probablemente esa enfermedad no se ha controlado y probablemente necesite otras intervenciones del oncólogo a través de quimioterapias, radioterapias, dependiendo de la estirpe tumoral. Bueno, el tratamiento, cuando nosotros queremos, los médicos siempre llegamos tarde, ese es un problema en el mundo entero, porque nosotros, los médicos llegamos al diagnóstico y hacemos mucho diagnóstico de cáncer de colon avanzado. La idea es hacer cáncer de colon temprano. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento a través de la endoscopía que se llama mucosectomía y otro que es la disección submucosa, que este tipo de tratamientos los podemos hacer en tumores tempranos, en cánceres de origen temprano. ¿Por qué? Porque el cáncer avanzado probablemente el tratamiento sea netamente quirúrgico.
Y es así, por ejemplo, que nosotros tenemos, por ejemplo, la disección submucosa, ¿no? Ahí veamos cómo nosotros hacemos un marcaje de la lesión. Cuando esta lesión, esta es la mucosa y la submucosa es esta blanquita y esta es la muscular. Entonces veamos cómo esta neoplasia solo está en la submucosa. Y es así que nosotros, por ejemplo, tenemos que clasificar la submucosa, ¿no? La submucosa 1, o la submucosa A, B, C, ¿no? Y esto depende mucho de la invasión de la submucosa, de la longitud. Entonces, cuando nosotros podemos hacer la disección de la submucosa cuando esta lesión solo está en la primera parte de la submucosa. Entonces, a través de unos equipos especiales de endoscopía, pues podemos extirpar o resecar y luego cerrar la lesión a través de unos clips metálicos. Y entonces acá tenemos otra vez, ¿no? La mucosa, la M1, M2, M3 y su mucosa M1, M2, M3. Miren cómo es la invasión, porque esta es la muscular, esta es la submucosa, esta es hasta la muscularis de la mucosa se llama, y esta es la muscular. Entonces hasta acá podemos hacer todavía resección submucosa. Entonces dependiendo del tipo, pues podemos hacer la disección submucosa. Y algo que es importante es esto, ¿no? En cáncer de colon. Cuando el cáncer de colon está limitada a la mucosa, ¿no? Y este es de tipo 1A, perdón, 2A, y es menos de 20 centímetros, 20 milímetros de diámetro, pues es el criterio para hacer disección submucosa. Pero cuando es el 2B, 2C, los menores de 10 milímetros ya son candidatos a disección submucosa. Cuando la invasión es menor a 500 micras, a partir de la muscularis mucosae, o sea, a partir de acá 500 micras, que es el SM1, ese también es el candidato a la disección submucosa, o todos aquellos tumores de extensión lateral que solo se encuentran en la mucosa son los candidatos a lo que es la disección submucosa. Es muy importante, ¿no? Que ustedes lo sepan. Estas lesiones, esta clasificación, ¿no? Que es la clasificación del cáncer de colon temprano, es la clasificación japonesa, donde nosotros clasificamos en 1, 2 y 3, ¿no? La 1 es la elevada, la 2 viene con 3 tipos, la 2A, que es la ligeramente elevada, la 2B, que es la plana, y la 2C, que es la deprimida, y la 3, que es la deprimida total. Pero esto siempre son cánceres de colon temprano, o sea que no pasan más allá de la submucosa. Y el SM1 hasta acá es donde nosotros todavía podemos hacer disección, porque se sabe que SM2 y SM3 ya tienen mayor compromiso y probablemente la cirugía sea la mejor elección de este tipo de neoplasias. Y cuando el cáncer es avanzado, pues tenemos todas estas posibilidades de hemicolectomías derechas, hemicolectomías izquierdas, o dependiendo del lugar donde encontremos la neoplasia. Y vean, tras la cirugía, el 40%, ¿no? A los 5 años, vemos cómo la etapa tiene que ver mucho con la sobrevida a los 5 años. Como habíamos dicho anteriormente, esa sobrevida, miren, puede ir desde 74, aquí en este estudio lo dice 74, pero pueden ir más allá, desde el 90% hasta el 5% de las etapas avanzadas. Algunos factores adicionales que contribuyen al buen o al mal pronóstico son la edad, el diagnóstico, generalmente 40 a 70 años, las complicaciones relacionadas con el tumor, una perforación, enfermedades asociadas del paciente, si es que, por ejemplo, tiene diabetes, hipertensión o tiene otro tumor, el estado general del paciente en el momento del diagnóstico. Esto hace referencia mucho a la nutrición del paciente, el tamaño del tumor, la afección de órganos adyacentes, el grado de diferenciación, la invasión vascular linfática o perineural, o
CA basal, es el antígeno carcinoma embrionario basal, la sobreexpresión, ¿no?, de este gen, la pérdida alélica cromosómica. Estas alteraciones genéticas también contribuyen al buen o al mal pronóstico de estos pacientes. Y pues acá llegamos a lo que es una cosa muy importante, que es la prevención, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir? Fundamentalmente afectando lo que es la parte del estilo de vida, ¿no? Limitar el consumo de carne roja, grasas, evitar la obesidad, ¿no? Comer más verduras, frutas, evitar el sobrepeso, limitar el alcohol, no fumar, y fundamentalmente cuando hablamos de prevención, pues tenemos que hablar de la colonoscopia. Este estudio que hoy en día en el mundo entero, ¿no?, hemos buscado los médicos, hemos buscado el método, el screening adecuado para prevenir el cáncer de colon. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer de colon? Y lamentablemente, hoy en día tenemos a la colonoscopia como el método adecuado para la prevención de cáncer de colon. O sea, todo paciente por encima de 45 años, a los 45 años debe realizar su primera colonoscopia cuando no tiene ningún antecedente familiar. Si el familiar, ha habido en la familia alguien que ha tenido cáncer de colon, preguntar a qué edad le dio cáncer de colon, y ahí generalmente a veces dice 50 años, entonces el screening se hace 10 años antes a ese diagnóstico, quiere decir a los 40 años. Entonces depende mucho eso, y si la neoplasia ha sido detectada a los 70 años, pues empezamos como cualquier otro paciente a los 45 años. Entonces esto es muy importante, que hoy en día muchos médicos todavía, quizás los médicos generales, no están encontrando realmente la importancia, y muchas veces a los pacientes de 60, 70 años no les recomiendan, no les indican que se realicen una colonoscopia. Lo que el médico tiene que hacer es indicar, y ahí cumple, explicarle al paciente por qué es importante hacerse una colonoscopia. Si el paciente se hace, muy bien, bien por él, pero si no se hace, pues bien. Entonces, ese es un problema del paciente si es que no quiere hacerse el estudio. Pero nuestro trabajo como médicos es que nosotros en la prevención debemos indicar que el paciente debe realizarse esta colonoscopia para la detección de lesiones tempranas, para la detección de lesiones que podemos tratar a través de la endoscopía, o a través de la colonoscopia podemos hacer resecciones, etcétera, y evitar el cáncer de colon avanzado. Y en el tiempo esperamos también volcar aquel diagnóstico de que nosotros siempre diagnosticamos el cáncer temprano a diagnosticar el cáncer en su etapa más temprana, que es el objetivo que hoy en día el mundo se ha propuesto, ¿no?, diagnosticar el cáncer, pero en etapa más temprana. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Sí, me escucha, doctor. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo claro. Ok, entonces, bueno, con esto hemos terminado la serie de presentaciones de las enfermedades del intestino delgado y del intestino grueso, y mañana ya probablemente la doctora Vargas va a empezar con el segmento de hígado, ¿no? Donde van a haber un grupo de patologías muy interesantes del área gastrointestinal. Cualquier pregunta, pues estoy presto, siempre pueden comunicarse conmigo y podemos aclararles cualquier cosa en lo que ustedes necesiten, pues. ¿Ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces nos estamos viendo en la universidad y en el examen. ¿Ok?
Listo, Gracias. doctor. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Muchas gracias.